Buenas tardes. Sí, bueno, empezamos con la primera tutoría. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a agradecer que anoten su nombre en el chat como más o menos un control de asistencia. Ahorita hay poco, ¿verdad? Pero entonces vayan anotando su nombre en el chat, como un control mío de asistencia. Bueno, vamos a iniciar esta clase, ¿verdad? Vamos a esperar como no, vamos a tener sesiones divididas en unos 40 minutos, que es lo que da la plataforma, y con el mismo enlace van a ingresar de nuevo a los 6 minutos después de que termine cada sesión, ¿verdad? Que es la que como nos corta los 40 minutos. Está bien. Vamos a dar un tiempito para los demás compañeros que no se pueden conectar, no se han podido. El enlace solo lo mandé a los correos pero ya de la siguiente tutoría lo voy a enviar también al grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que solo dos alumnos tengo hasta el momento, muy pocos de 18, ¿verdad? Lick, ¿cómo podría obtener el enlace para unirme al grupo de WhatsApp de esta clase? Porque no estoy en él. Eh, el foro de presentación me mandan me mandan al foro de presentación que está en el aula, el campus virtual. Ahí me lo escriben, está al inicio de la página, foro de participación, y ahí me escriben el número de celular para agregarlo. Bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Y fíjese que yo quería hacerle esa consulta porque yo quise entrar al foro, ¿verdad?, de presentación, pero me dice que no puedo publicar nada porque no estoy en ningún grupo. Bueno, tú vas a tener que revisar ahí. Bueno, o me escriben a mi número, mejor. Voy Bueno, al menos. a mi celular, sí, no es complicado. Algo está fallando ahí. Mi celular es... Clic o puede poner el número ahí en el chat y ahí lo podemos agregar nosotros. Sí, es lo que estoy haciendo ahorita. Okay. Para llegar al punto de WhatsApp. Ahí está. Entonces guarden mi número. Compañeros, ¿verdad que, bueno, ahora que mencionan WhatsApp, ¿verdad que no existe algún grupo en WhatsApp de esta clase todavía? O ya hay. Aún no. Prácticamente no, porque solo dos personas, no, por eso no, pues como el foro está fallando, hay algún problema hubo. Me escriben a mi número para agregarlo, ¿verdad? Porque para el grupo, de todos modos, no he mandado información así tan relevante. Okay.
En el listado hay 18 alumnos, solo tengo 9 conectados. Vamos a esperar unos 3 minutos porque... Bueno, la clase, para ir avanzando un poco, yo la distribuyo, doy tutorías todas las... para recortar un poco porque con los temas, no como se da en presencial, que se da la primera tutoría todos los temas, después en el segundo del examen, aquí yo hago algo diferente, lo reparto entre 5 tutorías, es decir, solo doy una parte ahorita de lo que se da en presencial. Y lo que más vale es el examen, perdón, lo que más vale es los trabajos en grupo que valen 12 puntos y los exámenes individuales solo valen 10 puntos. Entonces son 3 exámenes individuales, 10, y la mayoría lo que más pesa en puntaje es los trabajos en grupo que siempre van a haber. En todas las tutorías voy a dejar trabajos en grupo. Y para los temas repartirlos entre 5 tutorías y no darlos en solo 3, ¿verdad? Como estaba en presencial. El otro tipo de trabajo es el foro, ¿verdad? Los foros son obligatorios, valen puntos, solo valen 2 puntos, pero no pierdan esos puntitos porque son 5 foros en total. Un foro por visita virtual que asigno y valen esos 2 puntos, 5 foros de 2 puntos, valen 10 al final en total de su puntaje. Entonces no desaprovechen que el puntaje les ayuda bastante. De 10 puntos. El foro es que tienen que dar 3 participaciones, ¿verdad? Argumentadas en base a un video que se le muestra ahí. Entonces deben dar un tema de inicio y hacer 2 réplicas. O sea que tienen que haber 3 participaciones al menos, haciendo su opinión original de inicio y después 2 réplicas a 2 compañeros, ¿verdad? Comentando sobre el tema. Deben argumentarse en base al tema, no quedarse solo el comentario, sí, estoy de acuerdo con mi compañero, porque ese no va, sino que estoy de acuerdo por tal razón, según el tema que esté explicando en el video del foro, ¿verdad? Entonces esos son como los lineamientos, tal vez ustedes chequearon en la campus virtual, ahí más o menos es lo que estoy diciendo ahorita, ahí está detallado. Bueno, vamos a comenzar porque ya solo media hora, ya prácticamente vamos a... Y las tutorías, como descanso, vamos a usar el tiempo porque como no está muy saturado, no me da nunca hay ocupo pero vamos a repartir el espacio y una forma que sirva de descanso, ¿verdad? Y estas sesiones yo las estoy grabando y se las voy a mandar en los enlaces, se las voy a mandar a la página del campus virtual de la clase. Otra forma que tengo copias, ejercicios, ejemplos ya escritos porque es un poco incómodo la costumbre, solo dar clases con pizarra y pasar un poquito incómodo también como tutor, pero cualquier consulta tienen que, eso es mi deber atenderlos, entonces tienen que estarme haciendo consultas, ¿verdad? O sea, que no tengan es mi deber atenderlos, consultas a WhatsApp, me pueden hacer sobre los problemas, ¿no? Ejercicios que van a desarrollar. Bueno, esta primera tutoría hay bastante teoría, ¿verdad? Se puede decir que es un poco más fácil. Es la que lleva más teoría y sí lleva
práctica, pero es menos que las siguientes visitas, ¿verdad? Bueno, voy a iniciar, voy a compartir mi pantalla para iniciar. Ya nos queda poco menos de media hora. Ahora, con el mismo enlace se vuelven a conectar, ¿verdad? Cuando nos saque la plataforma, la herramienta Zoom, entonces a los 5 minutos ustedes vuelven a conectarse. Bueno. Bien. Introducción a la estadística social, primera tutoría, la sección, la tengo que corregir, aquí es 1300. Bueno, conceptos generales de estadística. De manera general se puede decir que la estadística es la ciencia que trata sobre la recolección, ordenamiento, consolidación y análisis de datos. Es decir, que la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, tener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar esos datos para obtener conclusiones basadas en ellos. Conceptos importantes de estadística es la población. Población es el conjunto completo de todos los individuos que se quieren estudiar. Las cosas o los eventos sobre los que se quiere investigar con respecto a una particularidad dada. A la población le correspondería la colección completa de datos, casi siempre imposible de elaborar por su tamaño u otras condiciones, sobre los cuales se harán inferencias. Es decir que una población generalmente, para estudiar una población, lo que se hace es que se estudia una muestra representativa, ¿verdad? Para inferir sobre la población entera, ¿verdad? Censo. Censo es el conjunto de datos de todos los miembros de la población. El censo es decir que son las encuestas que se hacen sobre toda la población. Ahí no se excluye a nadie. Solo que estas son mucho más difíciles de lograr, ¿verdad? Y más trabajo porque una población, por ejemplo, Honduras ya tiene 9 millones de habitantes, entonces sacar datos de toda población es un poco complicado. Ahora, una muestra, esto sí se hace. El Instituto Nacional de Estadísticas saca una encuesta de hogares, ¿verdad? De cada año, porque toma una muestra y son válidas, ¿verdad? Ahora, una muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Entonces, los ejemplos que vamos a ver acá generalmente son de muestras, ¿verdad? De estadística que se infiere a partir de muestras, se saca conclusiones para una población total. Tipos de datos. Parámetro. Parámetro se refiere a una medición numérica que describe algunas características de una población. De una población, ¿verdad? O sea que los datos de un censo son parámetros porque han estudiado toda una población. Estadístico. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Y que a través de esa muestra se concluye de una población, ¿verdad? Entonces el parámetro es una medición numérica que describe características de una población y estadístico se refiere a muestra. Parámetro se refiere a población, estadístico a muestra. Ejemplo 1. El libro que estoy usando, ahí les puse la 12ª edición del libro de Triola, vamos a usar el 10 porque no está muy didáctico el 12. Eso ya lo cambié. Aparece el 12, pero y se lo voy a enviar a su correo para que lo tengan 2 veces, ¿verdad? Aunque ya lo subí en el campus virtual. La 10ª edición vamos a utilizar porque está mejor la redacción, más entendible. Entonces, ejemplo 1, parámetros. Digamos, en la ciudad de Nueva York
hay 3.250 botones para caminar. Es decir, que en las esquinas, como las carreteras hay mucho tráfico, entonces hay un botón que pueden, como una línea de rayas que pasan las personas, ¿verdad? Para que pasen los peatones, entonces hay un botón que en cada esquina, ¿verdad? Para que puedan caminar, no los atropellen, ¿verdad? Entonces se emplean en las intersecciones de tránsito, o sea, 3.250 botones. Eso le ayuda a los peatones y da señal para que los carros no pasen, son los peatones. Entonces se descubrió que el 77% de dichos botones no funcionan. Bien, entonces la cifra del 77% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 3.250 botones para peatones que hay, que existen en la ciudad, ¿verdad? Esa ciudad es un dato ya un poquito. Entonces, pero está interesante. Entonces, la población sería todos el total de botones, ¿verdad? Entonces, dice que el 77% es un parámetro. O sea, estos están fallando. No funciona. Ahora, ejemplo 2, estadístico. Con base a una muestra de 877 ejecutivos encuestados, ejecutivos de todas las empresas de Estados Unidos, vamos agarrando el ejemplo del libro, ¿verdad? Se encontró que el 45% de ellos no contrataría a alguien con un error ortográfico en su solicitud de empleo. Entonces, esta cifra del 45% es un estadístico, ya que está basada en una muestra. Aquí lo dice, una muestra. Y no en la población completa de todos los ejecutivos. Todos los ejecutivos de ese país tan grande son miles o millones, podemos decir, ¿verdad? Miles o más de 1.000.000. Entonces, pero se infiere a través de una muestra de 877 ejecutivos. Bueno, si hay dudas, esto es teoría, ¿verdad? Y también está en el libro que les voy a mandar. Y esto se lo voy a compartir también, esta presentación. Bueno. Hasta ahí estamos bien. Datos cuantitativos y cualitativos. Algunos conjuntos de datos consisten en números como alturas de 66 y 72 pulgadas. Alturas de 66 y 72 pulgadas, mientras que otros son no numéricos. Entonces, como los colores de ojos verdes y café, los términos datos cuantitativos y datos cualitativos suelen utilizarse para distinguir entre ambos tipos. Es decir, datos cuantitativos se refieren a cantidades. Son datos o numéricos y consisten en números que representan conteos o mediciones. Y los datos cualitativos, que también se les conoce de categóricos o de atributo, se dividen en diferentes categorías que se distinguen por algunas características no numéricas. Ejemplos, datos cuantitativos, los pesos de la supermodelo, ¿verdad? En este ejemplo del texto, ¿verdad? El texto que estamos usando, ¿verdad? De Estados Unidos. Datos cualitativos, el género, hombre, mujer, de atletas profesionales. Estos son datos cualitativos, ¿no? O sea que refieren a cualidad y los pesos se refieren a cantidad. Ahora, datos cualitativos como número. Por ejemplo, hay datos como los números de identificación, asignados aleatoriamente a 25 sujetos en un ensayo clínico. Estos números son sustitutos de los nombres, no miden ni cuentan nada, por lo que son datos cualitativos como números. Por ejemplo, el número de cuenta de estudiante que ustedes tienen, se pueden ordenar, ¿verdad? En orden, como el listado que me pasaron, que yo tengo de ustedes, pero no representan cantidad, solo es una categoría, ¿verdad? O sea, el número de cuenta de ustedes, otro ejemplo, los números de identificación de nuestra cédula. Esos son datos cualitativos como números.
Entonces, que algunos números, otros son los números de celular, ¿verdad? Como que yo estoy ocupando para usar el grupo de WhatsApp, no, son cualidades, ¿verdad? Pero que es un código el número. Entonces, esos no cuentan como cualitativos también, este tipo de datos. Ahora, los datos cuantitativos se pueden describir con mayor detalle al distinguir entre los tipos discreto y continuo. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito, es decir, que tiene fin, o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Es decir, datos discretos son que se pueden contar. Y los datos continuos numéricos, estamos hablando que los datos cuantitativos pueden ser discretos, que se pueden contar, o continuos, que resultan de un infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Bueno, vemos los ejemplos. Dato discreto. El número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteo. Es decir, que son datos que se cuentan. Datos continuos. Ahora, este es el otro tipo de datos. Por ejemplo, dice las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo durante un intervalo de tiempo dado. Es decir, una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 5 galones. Es posible obtener 2.243115 galones porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2, 3, 4 o 5 galones. Entonces esa es la diferencia de datos continuos. Por ejemplo, las temperaturas, que temperaturas no son cifras exactas, o sea, varían. Los pesos también, que no va a medir solo un kilogramo, bueno, 160 libras, sino que puede medir 160.2, 0.25, y así. Entonces, con los decimales, infinitas cantidades. Entonces es la diferencia, datos discretos, datos continuos. Bueno, niveles de medición. Otra forma común de clasificar datos es usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón, que se definen a continuación. Entonces estos son niveles de medición. Nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Y los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden como del más bajo al más alto. Ejemplos. Ejemplos de datos a nivel de medición nominal. Sí, no, indeciso. Respuestas de sí, no, indeciso en una encuesta. En un ejemplo de datos de medición nominal. Los colores. Otro ejemplo, los colores de los automóviles conducidos por estudiantes universitarios: rojo, negro, azul, blanco, magenta, púrpura, etc. Gris, otro que le quieran agregar ahí. Los datos están, los anteriores son de nivel de medición nominal. Ahora vamos con los datos que están en el nivel de medición ordinal. Esto cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque no es posible determinar diferencias entre los valores de los datos, o tales diferencias carecen de significado. Ejemplo, veamos algunos ejemplos de datos muestrales de nivel de medición ordinal. Es decir, que pueden ordenar. Por ejemplo, en Estados Unidos, las calificaciones de un curso. No sé si ustedes han visto Los Simpsons, el programa Los Simpsons de dibujos animados, que Lisa Simpson solo quiere nota A, que es la más alta. Entonces ese es un estilo que utilizan en Estados Unidos, en las escuelas. Un profesor universitario y en la universidad asigna calificaciones de A, B, C, D, E o F.
Entonces, tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencias entre tales calificaciones. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, ¿verdad? La nota máxima, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, por lo que no se puede calcular la diferencia. Por ejemplo, del nivel de medición ordinal. Rangos. Otro ejemplo, rangos, dice, con base a criterios, una revista ordena las ciudades de acuerdo con su habitabilidad. Dichos rangos, es decir, primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera, determinan un orden. Sin embargo, la diferencia entre los rangos no tienen ningún significado. Por ejemplo, una diferencia del segundo menos el primero sugeriría 2 menos 1, igual 1, ¿verdad? Pero esta diferencia de 1 no tiene significado porque no es una cantidad exacta que sea comparable con otras diferencias de este tipo. Ahora, nivel de medición de intervalos se parece al nivel de ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre los dos valores de datos, entonces el nivel de medición de intervalos se parece al nivel ordinal. En el ordinal no se pueden hacer diferencias, se pueden ordenar A, B, C, D, ¿verdad? Pero no se pueden restar entre sí, no tienen sentido. Pero en el nivel de medición de intervalos se parece al ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos, cualesquiera, tiene un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida cero natural inherente, donde nada de la cantidad está presente. Ejemplos. Los siguientes ejemplos ilustran el nivel de medición de intervalo. Por ejemplo, las temperaturas. Temperaturas corporales, 98.2 grados Fahrenheit y 98.6 son ejemplos de datos a nivel de medición de intervalo. Dichos valores están ordenados y podemos determinar su diferencia de 0.4. Esta es la diferencia al restar estas dos cantidades entre sí, la más alta menos la más baja. Sin embargo, no existe un punto de inicio natural. Pareciera que el valor de 0 grados Fahrenheit es un punto de inicio. Sin embargo, este es arbitrario y no representa la ausencia total de calor, puesto que 0 grados Fahrenheit no es un punto de partida cero natural. Sería incorrecto decir que 50 grados Fahrenheit es 2 veces más caliente que 25 grados Fahrenheit. Es decir, que como 50 es el doble de 25, es incorrecto en temperaturas. Entonces no hay un cero de... el cero no es un punto de partida, ¿verdad? Que indica que no hay nada de temperatura, ¿verdad? Y esto aplica también para grados Celsius, ¿verdad? Podría decir, estas son medidas inglesas, pero también aplica para las temperaturas en grados centígrados, ¿no? Celsius. Otro ejemplo de medición de intervalos son los años. Por ejemplo, los años 1000, 2008, 1776, 1492. El tiempo no inició en el año cero, por lo que el año cero es arbitrario. Y no constituye un punto de partida cero natural que represente la ausencia de tiempo. Entonces se pueden restar entre sí años, ¿verdad? Para la diferencia de entre han pasado tantos años con respecto a otro, ¿verdad? El año más alto, pero cero no constituye porque solo es es algo arbitrario en la historia que se puso, ¿verdad? Pero en sí no hubo un año cero. Tal vez lo que hubo fue un año 1, ¿verdad? Entonces es arbitrario y no es que sino que ya cuando habían pasado muchos años ya se determinó decir después de Cristo y años antes de Cristo. Bien. Nivel de medición de razón. Es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente.
Para valores a este nivel, tanto las diferencias como las proporciones sí tienen significado. Ejemplo. Entonces, en el nivel de medición de intervalo, el cero no significa ausencia de la cantidad, pero en el nivel de medición de razón, sí, cero indica que no hay nada, hay cero cantidades. Entonces es la diferencia en el nivel de medición de razón. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Soy Emerson Cortés, presente. Hasta ahorita pude entrar. Sí, no se preocupe. Esta va Muchas a quedar gracias. grabada. Queda grabada. Gracias. Solo que se me anote en el chat, ¿verdad? Ahí su nombre. Sí, está bien, gracias. Ya vamos a terminar. Al terminar nos quedan 7 minutos. Entonces al terminar esta sesión que nos va a cortar, a los 6 minutos se vuelven a entrar con la misma clave, ¿verdad? Bien, nivel de medición de razón es similar al nivel de intervalo, repito, pero con la propiedad que sí tiene un punto de partida, cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para valores a este nivel, tanto las diferencias como las proporciones sí tienen significado. Ejemplo, tenemos de nivel de medición de razón. Observe la presencia de un valor cero natural, así como el uso de proporciones, que significa 2 veces y 3 veces. Ejemplo, pesos. Los pesos en quilates de anillos de compromiso de diamante. El cero realmente representa la ausencia de peso. Y 4 quilates es 4 veces, es 2 veces el peso de 2 quilates, ¿verdad? Entonces aquí sí cero tiene un sentido, ¿verdad? Entonces en pesos. Ahora los precios de libros de textos universitarios. $0 realmente representa ningún costo. Y un libro de $90 es 3 veces más caro que un libro de $30. Entonces aquí sí el cero tiene sentido, ¿verdad? Porque da una cantidad con respecto a otra, tiene un significado, aparte de diferencia entre sí, ¿verdad? Disculpen que este nivel de medición se denomina de razón porque el punto de partida cero hace que las razones o cocientes tengan significado, ¿verdad? Estamos hablando del nivel de medición de razón. Entre los 4 niveles de medición, la principal dificultad surge al distinguir entre los niveles de intervalo y de razón. Sugerencia. Para simplificar esta diferencia, utilice una sencilla prueba de razón. Considere 2 cantidades en las cuales un número es 2 veces el otro y pregúntese si 2 veces sirve para describir correctamente las cantidades. Puesto que un peso de 200 libras es 2 veces más pesado que un peso de 100 libras, pero 50 grados Fahrenheit no es 2 veces más caliente que 25 grados Fahrenheit. Entonces los pesos están en el nivel de razón, mientras que las temperaturas Fahrenheit están en el nivel de intervalo. Para una comparación de un repaso conciso, estudie la tabla 1.1 que señala diferencias entre estos niveles. Tabla 1 solo la copio, ¿verdad? Del libro. Entonces aquí aparecen niveles de medición de datos, entonces ahí hace un esquema y muestra las diferencias. Categoría nominal, solo categoría. Origen de los estudiantes de California, de Texas. Bueno, son datos gringos, ¿verdad? Y como es el texto que estamos usando. Ordinal, las categorías están ordenadas, pero no hay diferencias o carecen de significado. Discos, ejemplo, discos compactos, medianos, grandes. De intervalo, las diferencias tienen un significado, pero no hay un punto de partida, cero natural. Entonces, todas las temperaturas, ¿verdad? Y de razón hay un punto de partida, cero natural, y los cocientes sí tienen significado, las distancias, ¿verdad?, de traslado de los estudiantes. 5 kilómetros, 20 kilómetros, 40 kilómetros. 40 kilómetros es 2 veces más lejos que 20 kilómetros. Bien.
Ahora, algunos temas que yo los quise agregar para mirar la relación con la realidad, ¿verdad? Que datos que se dan en estadística, una parte de esto quise agregarlo yo, muestras pequeñas. O sea que cuando hacemos estudio estadístico, cuando se usa muestras demasiado pequeñas, las conclusiones no se deben basar en las mismas, ya que pueden dar datos erróneos de la población. Por ejemplo, un estudio acá dice que muestras pequeñas, las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Como ejemplo, esta fundación se reportó que de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces. Pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes de una región enorme, ¿verdad? Entonces, de población enorme. Entonces, los informes en medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeño. Entonces, hay que tener cuidado con la fuente, ¿verdad? Como los estudios, para no especular, ¿verdad? Estos viajes quedan en especulación. Solo 3 muestras de una población de millones. Entonces, no se puede inferir datos concluyentes de una población entera. Gráficas. Digamos, las gráficas como las de barra y de pastel circulares se pueden utilizar para exagerar o subestimar la verdadera naturaleza de los datos. Por ejemplo, acá da comparación entre California y Nevada, ingreso personal per cápita. Entonces, el inciso B está diseñado para exagerar la diferencia entre el ingreso personal. Entonces, la escala, esta está correcta, ¿verdad? O sea que digamos, de las gráficas, esta, la primera es la correcta, ¿verdad? Pero esta está hecha para exagerar. O sea, con los mismos datos, empiezan en esta escala vertical con 30,000. Entonces se miran una diferencia enorme cuando en realidad es pequeña, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con algunos datos estadísticos y gráficas que nos presentan publicaciones o algunos periódicos. Entonces, o que tienden a exagerar. Bueno, nos quedamos acá. Entren en 5 minutos porque ya nos está sacando la herramienta Zoom en el mismo enlace, ¿verdad? Está bien. Entonces nos vamos a quedar acá porque entren en 6 minutos. Es decir, a la 1, tengo una 40, en una 46. Vamos a quedar acá para no interrumpir.